Nueva cita del espacio, usted dirá, aquí en Comarcal Televisión. Nuestro convidado de hoy es Félix Arenas. De aquí tengo un libro del que me gustaría, ha sido, digamos, el pretexto para invitarlo, y me encuentro que es una biografía de Giordano Bruno, pero antes de adentrarme en la biografía de este personaje italiano que acabó en la hoguera por la Inquisición, me llama la atención la biografía de Félix Arenas, el autor del libro, junto con Mari Carmen Olázar. Y es que es un hombre polifacético, debía haber sido un personaje del Renacimiento, ¿no?, por sus conocimientos de filosofía, de medicina, de física, de literatura, y bueno, es una ocasión de lujo el tenerlo delante de nuestras cámaras. Félix, gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a vuestra televisión por darnos la acogida y acogernos en vuestra casa. Ha sido un placer, seguro que también compartirán nuestros telespectadores conociendo las opiniones de Félix Arenas, que digo que se nace en un siglo equivocado o se nace cuando toca nacer. Yo creo que se nace cuando toca nacer. Digamos que cuando no hay más remedio, ¿no? Y desde luego pues hay personajes que a lo largo de la historia han hecho un trabajo más o menos bien entendido por el hombre, y de lo que el hombre además debe nutrirse, porque es muy válido cosas que el pasado y el presente tienen una correlación. Y entonces es curioso porque yo en el libro de Giordano Bruno me encuentro similitudes muy válidas para el día de hoy. Ahora hablamos de este personaje, pero antes de eso me gustaría saber de la biografía de Félix Arenas, cómo se compatibiliza el ser empresario, el estudiar medicina, el dirigir un hospital, el dedicarse a la investigación, a la arqueología. Bueno, ¿esto que hay que tener los días más de 24 horas o tener la cabeza, saber distribuir muy bien los tiempos y la agenda? Quizás dormir menos y luego ser activo y realizar aquello que tienes dentro, que deseas conocer y descubrir e investigar, ¿no? La investigación te abre el conocimiento a ti mismo como escritor, ¿no? Y una vez que ves que ese conocimiento es válido para el resto de lectores, lo quieres compartir con ellos, ¿no? Entonces las investigaciones son apasionantes, tanto del personaje de Giordano Bruno, como me comentabas antes, las piedras grabadas de Ica, con más de 100.000 años de antigüedad y grabados francamente inteligentes, que podían reconstruir la época, por lo menos en Perú, la época incluso de los dinosaurios, la segunda época de los dinosaurios, y que podía enseñarnos una biblioteca lítica que toca todos los temas, que tenía además una colección y un museo, el doctor Cabrera de Arquea. Estamos hablando de Perú, fundamentalmente, donde están esas piedras, la mayor o la totalidad de todas ellas, ¿no? Sí, yo tengo algunas y curiosamente, como consecuencia de una publicación que hicimos y de una intervención que se repitió varias veces en el cuarto milenio, pues hubo mucho interés por las piedras. Incluso hubo viajeros que trajeron piedras, ¿no? Trajeron piedras a España, y hoy en día creo que hay tantas piedras en España, incluso en Calahorra, tantas piedras como hay en Perú, ¿no? Lo cual no deja de ser una distorsión, ¿no?, a la hora de
sacar del lugar donde se produjeron, de su medio ambiente natural, será muy interesante, pero claro, cuando ves todos los expolios que se han producido a lo largo de la historia en el Museo Británico, que ves de Grecia y Egipto, dices, mire usted, esto hay algo que falla, ¿no? Es decir, que esto... No obstante, en Perú hay piedras suficientes como para... aburrir, ¿no? Para Diríamos aburrir. En términos muy coloquiales. Hay piedras, ¿no? Excaves en el desierto donde excaves, te puedes encontrar desde dientes de tiburón de la época de los dinosaurios, extinguido el megalodón hace 50 millones de años, y puedes encontrar hasta dientes de... Qué pena que no lo he traído uno, se me olvidó. Y entonces puedes reconstruir, incluso a través de la estratigrafía del terreno, pues todo lo que ha pasado, ¿no? Es una placa tectónica muy antigua, muy cerca de Nazca y Paracas, y puedes encontrar incluso explicaciones a los símbolos y a esa pista de aterrizaje que es Nazca, con sus apartados, bien sea el cóndor, sea otros símbolos. Desde luego conocemos no lo suficiente del pasado, de nuestro pasado. ¿Y qué habría que hacer? Investigar de qué modo se podría, digo, de Perú o nuestra... Aquí todavía hay tantísimo por descubrir, porque de repente los descubrimientos arqueológicos, más allá de la curiosidad más inmediata de lo que pueda ser el descubrimiento en sí de unas monedas, está analizar qué historias hay detrás de... Yo supongo que será lo más apasionante de la arqueología, ¿no? Sí, no solo encontrar una huella, una piedra, una moneda, un testimonio, sino también investigar quién lo hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo. La arqueología es algo apasionante y la arqueología nos traslada a nuestra propia historia, más allá del tiempo y del espacio. Arzuaga, del que soy amigo, ha sido un arqueólogo que ha sido fantástico, que dirigió Atapuerca y que también estaba muy interesado en las piedras grabadas de Ica, ¿no? Y de hecho me iba a acompañar, pero no pudo acompañarme, ¿no? También el profesor Jiménez del Oso, que en paz descanse, era una persona que era muy apasionado, muy conocedor de Giordano Bruno, de las piedras de Ica, y había filmado con Televisión Española, había filmado viajes que él realizara con equipos de televisión. Me contaba incluso que una noche se quedó en una montaña del desierto y que le pareció que estaba en el fin del mundo, pero también en el principio del mundo. Yo sé que... Palabras textuales de él, ¿no? Y creyó divisar incluso hasta un objeto volante no identificado. Esto me lo contaba. Por la amistad me lo contaba nuestro desaparecido y desencarnado Jiménez del Oso. Jiménez del Oso. Bueno, pues toca hablar de Giordano Bruno, un personaje que me gustaría saber qué le lleva a Félix Arenas y a Mari Carmen Olázar a dedicarse a conocer el pensamiento, la biografía, los porqués de su vida y de su muerte. Es decir, ¿qué tiene? Es decir, ¿cómo descubre Félix Arenas a Giordano Bruno? Yo a veces no sé si un libro viene a ti o tú vas buscando una historia, ¿no? A veces es curioso porque de lo mucho que he escrito hay cosas que te vienen, hay informaciones que te vienen y que le das una importancia y que investigas
comienzas a investigar y te encuentras que existe una veracidad, hasta que te lleva a realizar el trabajo definitivo. Que ese trabajo definitivo es, para nosotros era fundamental entrar en el Archivo Secreto Vaticano, para lo cual nos dirigimos al cardenal responsable del Archivo Vaticano Secreto y sacamos el sumario, el juicio sumarísimo que le hicieron, la Inquisición le hizo a Giordano Bruno. Juan Pablo II, como comentábamos antes, Juan Pablo II pidió al Archivo Secreto... Comentábamos antes, lo digo para Sí. el conocimiento de nuestros telespectadores, comentábamos antes de entrar al estudio, ¿no? Es decir, Sí. que estamos de alguna manera tratando de descubrir la personalidad de Giordano Bruno y las consecuencias para llegar hasta nuestros días, ¿no? Es Sí, decir, sí. que dentro del mundo de la Iglesia Católica ha habido ahí una reacción a lo que se hizo con el juicio sumarísimo, Sí, el que sí, terminó quemado en la hoguera. Sí, sí. Giordano Bruno, con 12 años, era un niño, hijo de una maestra y de un militar, que vivía en Nola, aproximadamente a 50 kilómetros de Nápoles, y muy cerca del Vesubio. A veces pensamos que el carácter que tenía Giordano era un poco volcánico, Volcánico, ¿no? Del Vesubio. Y la verdad que fuimos a Nola, conocimos los archivos y sobre todo que el ayuntamiento de Nola, vamos, lo consideraba un hijo predilecto. Este niño, con 12 años... Era un prodigio, ¿no? Era Es decir, un niño prodigio, como hoy en día hay tantos, que no le damos importancia en nuestro mundo actual. Hay niños con unas capacidades impresionantes y que no le damos la importancia. A mí me pasó de niño, pues que hablaba de astrología pues con 7 años y mis padres pues intentaban decir, bueno, pero este niño ¿dónde ha leído toda esa información sobre la luna o sobre cualquier otro astro que me señalaban mis padres caminando por Portugalete, Vizcaya, ¿no? Entonces, afortunadamente mis padres no tenían medios para llevarme a ningún psiquiatra, ¿no? Así que y la psicóloga no estaba presente, ¿no? En mi vida todavía. Entonces, bueno, pensábamos que, como te decía antes, que lo principal era irnos a Nola, después fuimos al Vaticano, vimos el amor que la gente sentía por la historia de Giordano Bruno, como allí en Nola hay 2 estatuas que simbolizan a ese personaje. Era un niño con unas capacidades que con 12 años, cuando un convento cercano a Nola estaba sin actividad, tenía más actividad los fines de semana, y él, aprovechando que la iglesia estaba cerrada, se subía al púlpito, esos púlpitos en lo alto, en la escalera de caracol, se subía a esa escalera y empezaba a hablar, empezaba a soltar su imaginación y a emular lo que él tenía que decir a los supuestos feligreses ausentes, que no, estaban vacíos. Los frailes se quedaban asombrados de la brillantez de ese niño y llamaron al catedrático Sarnese, llamado Sarnese porque era natural de Sarno, y le llamaron pues para que viniera a Nola a conocer al niño. El catedrático de la Universidad de Nápoles, por aquel entonces una de las más importantes de Europa,
Estamos hablando del 1500. Sí, junto con la Sorbona y Oxford, se quedó maravillado con ese niño. Tal es así que en el carruaje en el que había viajado se le llevó a su casa y lo tuvo 2 años en su casa. Cuando él descubrió los libros que este catedrático tenía, para él un segundo padre, los embebió, los leyó y desde luego los hizo suyos. ¿Ella él descubre el pensamiento de Copérnico? Porque Copérnico en su vida fue decisivo, sí, ¿no? Sí, sí, decisivo. No de niño, sí de mayor, porque él siguió estudiando en la universidad, pero luego después pasó a un seminario. Él entra en la orden dominica, en los dominicos, sí, en los dominicos. Y en los dominicos su ilusión, digamos, es poder acceder a la biblioteca, que es donde él es más feliz, ¿no? Y lógicamente hace la carrera de seminarista y acaba siendo cura. Giordano adquirió el nombre de Giordano por su amor a Jordania y porque fue bautizado junto con un noble con aguas del Jordán. Entonces él sentía una atracción sobre Jordania y cuando fue nombrado cura, lo que hizo fue quedarse con el título de Giordano Bruno, en lugar de su nombre auténtico, que era Filippo. Giordano Bruno fue llamado por el Papa cuando tenía 18 años. Es Pío V el que lo llama, ¿no? Sí, sí. Entonces él tiene... Él se va allí, bueno, incluso los seminaristas del seminario, para ellos era un orgullo que un joven de 18 años, un brillante joven de 18 años, pues fuera al Vaticano. Tuvo la inocencia del primer libro que había escrito, era El Arca de Noé, pero desde la perspectiva de un burro, de un animal. Sí, el burro es el que está dirigiendo el arca y se lo regala al Papa, ¿no? Que esa es sí, se lo regala al Papa. Le sienta como un tiro aquello, le ¿no? Sienta como un tiro porque los luteranos simbolizaban al Papa con un burro. Pero estamos en un momento ya de la Reforma, ¿no? Sí. Era un momento complicado, digamos, por la ruptura que se produce dentro de la Iglesia. Digamos que ella fue la primera demostración de divorcio con la Iglesia oficial. Sí, el Papa lo echó del Vaticano, pero sin embargo un cardenal lo llevó a su casa y le pidió por favor que le regalase el libro. Entonces ha tenido luz y sombras dentro de la Iglesia, algunas permanecen en el tiempo y curiosamente, él siguió su carrera pública, realizó algunas misas, salió al extranjero y en el extranjero fue tanto el rey Carlos III, el rey de Francia, Carlos, el hijo de la señora... ¿Cuál es el nombre? Bueno, pero de este personaje, de Giordano Bruno, hay un aspecto que es, digamos, el que arranca la divergencia, ¿no? Él defiende la idea de que el Sol es el centro de la Tierra y se gira alrededor del Sol y no todos giran alrededor de la Tierra, ¿no? Digamos que la Iglesia mantenía bajo un férreo juicio, mantenía que la Tierra era plana.
Es decir, el llevarle la contraria a la Iglesia significaba la herejía, y la herejía tenía un final. Por eso los sabios de aquel entonces, incluyendo Galileo, tuvo grandes problemas con lo que decían, con el que investigaban y con no contradecir a la Iglesia. La propia observación de los astros que hoy en día podemos hacer, y mucho más en un planetario, podemos ver que la Luna es redonda y que todos los astros que nos circulan, que nos convergen, son redondos. ¿Por qué vamos a pensar que la Tierra es plana? No, el problema no es que se pensase eso en el siglo XVI, el problema es que hay algunos que hoy en día todavía lo mantienen, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros hemos viajado a Japón y hemos visto que en las maniobras del propio avión lo que ha hecho ha sido circundar la Tierra, y que la Tierra es redonda. O sea, que por ahí podemos quedarnos tranquilos. Por ahí podemos quedarnos tranquilos. De todos modos, ya Giordano Bruno lo dijo, y con gran controversia. Llegar al archivo secreto ya no es tan secreto, si hay posibilidad de investigar, ¿no? Es decir, alguna investigación. ¿Fue muy complicado el poder acceder a...? No, yo creo que muchos filósofos, o incluso cuando daba conferencias en la Universidad Ramon Llull, en Barcelona, me dicen, no nos creemos que hayas estado en el archivo secreto, ¿no? Afortunadamente, el informe que pidió Juan Pablo II y que pidió perdón a Giordano Bruno y perdón a todas las víctimas de la Inquisición que en nombre de la Iglesia fueron ejecutados, él pidió perdón directamente a Giordano Bruno, y de alguna manera creímos en el año 92 que eso le rehabilitaba. Sin embargo, todo el clero no estaba de acuerdo. Y Mocénigo, que fue el jefe de la Inquisición, pues aparece en nuestro libro, aparece en el juicio sumarísimo que tuvo con la Inquisición, y desde luego pues que le llevó 7 años, estuvo en cárcel, y le llevó pues a una muerte atroz, ¿no? Es decir, en el campo de Fiori fue quemado, en el campo de las Flores fue quemado con leña verde para que durase más, y además con la lengua clavada para que no podría. La fuerza que tenía Giordano era la palabra. Y entonces decidieron meterle un clavo en la lengua y el cuello, ¿no? Fue a veces pensamos que si la muerte de Jesús fue atroz, y todas las muertes son atroz, incluso las muertes que se están produciendo ahora en estos momentos en Palestina, tierra que conozco muy bien, Palestina, Gaza, Israel, Egipto, Jordania, los Altos del Golán y el Líbano. Lo conozco muy bien. De hecho, con Juanjo Benítez me encontré en el huerto de Getsemaní cuando explotaban las primeras bombas que Israel mandaba al Líbano, ¿no? Lo que hizo Juanjo fue marcharse con Blanca, con su mujer, y justamente nosotros nos quedamos porque pensamos que siempre no hay que huir. Huir no es bueno. Me aprovecho la circunstancia de este conocimiento para pensar qué
que hay posibilidad de que haya una solución pacífica a corto, medio plazo entre judíos, palestinos, Hamás de por medio. Estás cada día oyendo posibilidad de una tregua que se rompe, nuevos bombardeos, nuevas incursiones del ejército israelí en Gaza, y dices, bueno, ¿cuándo parará esta sangría y este...? Si miramos la historia vemos que Israel y Egipto, Israel y Palestina, cuando estaba Arafat, pidió firmar un acuerdo de paz. La Unión Europea ayudó muchísimo a crear instalaciones en Israel, en Gaza, instalaciones para el gobierno, ambulancias, dotó de unos medios tremendos. Ahí está, fue la Unión Europea la que hizo todo aquel trabajo que fue destruido por los israelitas. No querían la prosperidad de ese pueblo, no querían que nadie ayudase a ese pueblo. O sea, toda la paz que se firmó fue una burla, una mentira, porque en el fondo no se deseaba ni que la Unión Europea ayudase, ¿no? Creemos que es un acto de violencia que está conmocionando al mundo. Es un acto de pérdida de derechos humanos, algo fundamental como la vida, que debiera y está protegida, en teoría, por la ONU y por el Tribunal de la Haya, pues que incluso se sientan incompetentes y no actúen con la debida celeridad para parar esa guerra, ¿no? Pero el peso del lobby judío, pues aprovechando hace siete meses se produce la incursión de Hamás, que los israelitas consideran que ha sido, más allá de los errores de los servicios de inteligencia, que pasan por ser de los mejores del mundo, ¿no? Lo que es la fuerza del Mossad, es decir, lo considera una burla y entonces la reacción es sangrienta. Es verdad que Hamás también la incursión fue brutal y muy sangrienta, pero bueno, es una guerra que no hay modo. Por eso preguntaba si había alguna posibilidad de por dónde podría venir esa esperanza de paz. Yo he estado mucho allí y cuando te cruzas las fronteras, la vejación en las fronteras que hacen a los israelitas, a los palestinos, es tremenda. Yo he viajado con el padre José María, de aquí de España, y he visto cómo lo vejaban. Por el hecho de ser cura, lo vejaban, lo cacheaban, lo desnudaban y algunas otras tropelías, ¿no? Yo indignado intenté defender a este hombre y con el que viajaba, y curiosamente pues me dijeron, dice, oye, ¿tú quieres que te hagamos a mí la misma? Es decir, la prepotencia israelí, que se creen los únicos hijos de Dios. Aquí no hay ningún Dios que haya abierto ninguna guerra, jamás en la vida. Ninguna guerra está justificada por una religión, sino más bien lo contrario. Ahí desde luego el problema es gravísimo. Félix, volvamos a Giordano Bruno antes de terminar. Este libro, Espíritu Infinito y Libre, aquí está la obra de Félix Arenas, por si quien tenga curiosidad por conocer lo que es una biografía apasionante. Supongo que en cualquier librería, y si no, pensar en que un envío de estos, es que lo de Amazon no sé si, bueno, en Amazon pidas lo que pidas, no sé qué arte tienen que... La primera edición se agotó
Estamos ahora con la segunda edición. O sea que ahora hay que esperar. Hay que esperar un poco, pero si alguien quisiera, o bien a través vuestro o a través de la página de Giordano Bruno en Facebook, pues puede solicitarlo y se le envía. Bueno, pues esa es una posibilidad para conocer una biografía de un personaje tan curioso, tan interesante y tan... Hay una cosa que no sé si tendremos la oportunidad de ver el vídeo, que hablábamos de cómo, por ejemplo, el 17 de febrero, que es el aniversario de la muerte de Giordano Bruno, en el Campo di Fiori, que cada vez ahí tiene una estatua, cada vez está más concurrido el Campo di Fiori. Allí filmamos una película en la que se aprecia lo más importante y significativo de Roma y se habla de este personaje, ¿no? Hubo un grupo de españoles de Barcelona que con mucha sabiduría, tanto del italiano como del conocimiento de Bruno, pues hicieron, que era la mujer de un notario, pues hicieron un corto francamente bonito, ¿no? Donde además el propio ayuntamiento rinde homenaje, la banda de música está allí siempre presente en el homenaje de Giordano Bruno, y desde luego es algo francamente bonito. Pues, que después de tantos años se siga haciendo un homenaje a una de las personas que más útil fue a toda Europa, porque era asesor del rey de Carlos, era asesor de Elizabeth I. Cuando tuvo Francia y un problema diplomático que podía llevar a unas condiciones peores, él intervino como mediador. Elizabeth I se quedó asombrado por Bruno, no quiso que se fuera de Inglaterra y para eso le dio trabajo en la Universidad de Oxford. Y cada vez que tenía un fin de semana, pues Elizabeth lo llamaba, le pedía consejos, a veces de Estado, y la sabiduría para los reyes era muy importante. Era muy importante, siempre citaban a la corte a gente sabia, ¿no? Para compartir, para estar informados y para ver, incluso conocer. Félix, hemos de ir terminando, pero me gustaría conocer si tenéis algún plan en marcha, alguna investigación, algún libro, una próxima idea, por dónde la brújula dónde señala. A veces descubrirnos a nosotros mismos, descubrir nuestra grandeza, el hecho de tener una personalidad auténtica y real, y de amarnos, el hecho de querernos, ya es una investigación muy bonita, Sin muy duda. grande. El hecho de que Giordano Bruno dijera que era importante el conocimiento, que era muy importante, pero el amor es una de las cosas más importantes de las que él se lamentó, por no haber potenciado más su amor a Morgana, el amor a sí mismo, el amor a los demás. Creo que es una asignatura que estamos trabajando en nuestro viaje a Japón.
fuimos precisamente a conocer otra filosofía, otra forma de ser, y bueno, conocimos templos antiquísimos de Buda, conocimos el volcán Fuji, que es un volcán precioso y que emite una energía tremenda, ¿no? El convivir con las partes más antiguas, con las gentes más antiguas, el conducir un carro que llevaba un hombre de 85 años a dos ingleses, el pedir perdón y cogerle el carro para hacerle su trabajo, yo creo que son actos que en la vida, en nuestro caminar, podemos mejorar muchísimo nuestro mundo, nuestra ciudad, y quizás podamos incluso mejorar ese conflicto que apuntabas de Israel, Gaza, el Líbano, Ucrania y Rusia. Estamos muy preocupados por el incremento de la violencia en el mundo y la falta de amor, tanto en nuestros políticos como en los dirigentes de esas guerras, ¿no? Creemos que es una involución total de nuestra sociedad, de nuestra tierra, y que lo único que podemos paliarlo es con amor. Pues con esta reflexión terminamos, Félix, si te parece bien. Y quedamos citados para la próxima investigación. Quedaremos citados aquí delante de las cámaras de Comarcal Televisión. Muchas gracias. Ha sido un placer. El placer ha sido nuestro, como seguro que ha sido también el de todos nuestros telespectadores. Si Dios quiere, nos volvemos a ver en la cita de Vostè dirà, aquí delante de las cámaras de Comarcal Televisión. Sigan, porque la programación de esta cadena es muy amplia, muy variada y muy interesante.